Nuestro tema para esta hora se llama ley o gracia. Diga conmigo, ley o gracia. Este es un dilema muy antiguo que todavía a muchas personas les cuesta demasiado trabajo entender. Si bien es cierto que no puedo clarificarlo enteramente durante este tiempo de predicación, sí quiero generalizar algunas cosas que nos ayude a entender un poco mejor. Ley o gracia. ¿Está en Hechos capítulo 10? En Hechos 10 y los capítulos que siguen, Lucas, el escritor de los Hechos, nos deja ver con claridad que el mensaje de salvación es para todo aquel que cree. ¿Para quién es el mensaje? Para todo aquel que cree, no importa la nacionalidad. Y quiero aclarar esto porque es del tema de lo que la Biblia lleva allí. Judíos o no judíos, el mensaje de salvación del Señor Jesucristo es ¿para quién? Todo aquel que cree. En el capítulo 10 aparece la conversión de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un hombre romano, no era de nacionalidad judía, era romano, lo cual entender la conversión de Cornelio nos va a ayudar a comprender bastante bien si estamos en la ley, estamos en la gracia, ¿por qué gracia y no ley? Capítulo 11 aparece Pedro explicando lo que sucedió el día de la conversión de Cornelio. Y empieza Pedro a desvelar allí, a mostrarnos de alguna manera que el Señor ha dado espíritu de arrepentimiento para vida también, como lo hizo con los judíos, también a los no judíos, porque la salvación es para todo aquel que cree. En el capítulo 13 y 14 aparece el primer viaje misionero que hizo Bernabé y Saulo, más reconocido por los viajes misioneros de Pablo. Pero este es el primer viaje que hizo Bernabé y Saulo. Fueron a muchos lugares llevando el mensaje del Señor Jesucristo, y mientras llevaron el mensaje a diversidad de lugares, ciudades lejanas a Jerusalén, donde inició todo esto del evangelio, entonces ellos fueron llevando el mensaje y muchos judíos creyeron que Cristo era el Salvador, pero también muchos no judíos creyeron que Cristo era el Mesías Salvador. Se fueron sumando mucha gente a esta creencia a la iglesia, y en Antioquía se hizo la iglesia cristiana. Allí fue donde fuimos llamados primera vez cristianos. Como había mucha gente que se estaba sumando, se presentó un problema dentro de la iglesia por causa de que habían judíos en la iglesia y había gente que no era judía en la iglesia, y se vino un dilema. Hubo un enfrentamiento entre las ideologías de los unos y de los otros, las costumbres que tenían, y allí comienza el capítulo 15. Acompáñenme por favor, aquí vamos a iniciar a leer Biblia, capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿y qué les enseñaban? Les decían: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Capítulo 15, versículo 10 y 11. Mire la respuesta a esta situación. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Seremos salvos. ¿Por qué? La gracia del Señor Jesús. De igual modo que ellos. Saltemos al verso 19, por favor. Por lo cual yo juzgo, esto lo está diciendo Jacobo, Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación ¿de qué? Ídolos. ¿De qué más? Fornicación. ¿De qué más? Ahogado. ¿Y qué más? Sangre. Amén. Sucedió que cuando la iglesia creció, cuando los apóstoles y Saulo y otros que fueron dispersados por todo el mundo fueron llevando el evangelio, muchas personas creyeron en Cristo, judíos y no judíos. Y así como había en Jerusalén, que es el centro donde inició todo esto, una iglesia o congregación de los judíos que habían creído en Jesús, en otros lugares, en otras ciudades, en otras poblaciones, también habían congregaciones, sinagogas, lugares donde se reunía gente que había creído en Jesús.
con la eventualidad de que en otros lugares había gente que no solamente eran judíos, sino también de otras culturas, de otra nacionalidad. Y pasó que en la iglesia de Antioquía se formó allí una iglesia, si lo podemos decir así, una congregación, y hubo un enfrentamiento entre la iglesia de Antioquía, que estaba a muchos kilómetros de Jerusalén, y algunos hermanos de la iglesia de Jerusalén. Habían estas dos iglesias y tenían un dilema. ¿Cuál era el dilema que ellos manejaban? ¿Tienen o no los no judíos la obligación de sujetarse también a la ley que dio Moisés? Tenían esta discusión. Unos decían que sí, otros decían que no, otros imponían algunas cosas, y se armó la grande entre estas dos situaciones. Voy a suponer que aquí a la izquierda está la iglesia de Jerusalén y a mi derecha va a estar la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén era una iglesia que en su mayoría estaba compuesta, o tal vez en la totalidad, no lo sé, pero la mayoría de la gente allí era judeocristiana. ¿Qué quiere decir eso? Eran judíos, personas judías, nacidas como judías, criados como judíos, que habían creído en Jesús como el Salvador. Ellos ahora creían que Cristo era el Mesías. Judeocristianos. Ellos, como buenos judíos, eran personas con aspectos muy conservadores. Guardaban la ley, guardaban el sábado, hacían oración, hacían sus ritos y todo eso que usted ha escuchado en la Biblia que hacían los judíos. Todo eso lo hacían ellos desde antes de conocer a Cristo como su Salvador. Esta iglesia de Jerusalén, ¿la iglesia de dónde? Eran hermanos que todavía, a pesar de que habían aceptado a Cristo como el Salvador, no entendían con claridad la trascendencia de lo que eso significaba. Para ellos había que cumplir todavía muchas cosas, no entendían la realidad de la muerte y resurrección de Jesús, imponían leyes, sabían de leyes. Bueno, no eran todos los hermanos, solamente algunos, pero la iglesia tenía esa tendencia. Para ellos era muy difícil aceptar ciertas cosas, porque para los judíos lo eran. Cosas como que, por ejemplo, los judíos no podían ir a hospedarse en otro lugar donde no fueran judíos. Tenían, una serie de ritos allí, de creencias que ellos manejaban. La iglesia de Jerusalén, ellos todavía no entendían con claridad cómo era posible que el mensaje del Señor llegara a otras razas. ¿Cómo era posible que el mensaje del Señor llegara a otras naciones, a otras personas, sin romper el pacto que Dios tenía con el pueblo judío? Recuerde que el Señor tenía un pacto con el pueblo judío. Ellos eran los escogidos para llevar el mensaje a todo el mundo. Habían leyes establecidas para los judíos de parte del Señor. Y ellos no entendían cómo era posible que este mensaje llegara a muchos otros y fueran aceptados otros sin romper este pacto, sin hacerse ellos judíos también. Todavía no lo podían comprender bien, pero creían en Jesús y creían que Cristo era el Mesías. Por otro lado tenemos la iglesia de ¿dónde? Antioquía. Diga conmigo, Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia diferente a la iglesia de Jerusalén en muchos aspectos. Creían en Jesús, creían en Cristo como el Salvador, genial. Pero la iglesia de Jerusalén era más heterogénea. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta no solamente por judíos, estaba compuesta por gente helenista, por paganos, por gente de otras naciones, gente de otras culturas, personas de otros lados del mundo que no tenían nada que ver con los judíos, pero que ahora, por causa de la predicación, creían en Cristo. Así que la iglesia de Antioquía tenía la capacidad de aceptar la pluralidad. Había gente con otros hábitos, gente con otras costumbres de vida, gente a la que no le importaban cosas que a los judíos sí les importaban, pero estaban allí, se congregaban y creían en Cristo como el Salvador. Ellos podían asimilar que esto pasara, cosa que era muy difícil en la iglesia de ¿dónde? La iglesia de Jerusalén. Era muy difícil para ellos, pero los de Antioquía lo asimilaban más fácil. Resultó que un día los hermanos de la iglesia de viajaron hasta la iglesia de, y eran unos hermanos de estos tradicionales, oye. Y entonces vinieron a enseñarle a esta gente y vinieron a decirle, como leímos ahí, vea, lo que toca hacer para salvarse es circuncidarse. Hay que circuncidarse. O sea, ellos querían que esta gente, que no eran todos judíos, en mucha parte no lo eran, se convirtieran
a la iglesia judía. Empezaron a judaizarlos. Ahora tenían que circuncidarse. Para quien de pronto no entiende mucho el tema de la circuncisión es un acto por medio del cual los judíos eran aceptados como pueblo de Dios. Así que para ser aceptado como pueblo de Dios en la antigüedad tenían que circuncidarse. Y ellos pretendían enseñarle a esta gente que tocaba circuncidarse, que había que cumplir lo que Moisés había mandado. Bueno, lo que Dios mandó a través de Moisés. Hubo un chicharrón, una discusión, dice la palabra, que discutieron. Y discutieron fuertemente. Tal fue la discusión, acompáñenme a la Biblia por favor, versículo 7. Acuérdese que estamos en Hechos 15, no me pierda, versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, lo voy a poner en contexto, se agarraron aquellos, discutieron, tuvo que hacerse una reunión y se reunieron unos representantes de la iglesia de Jerusalén y unos representantes de la iglesia de... Pedro era uno de los representantes de la iglesia de esa tradicional que casi no asimilaba a los demás. Estaba también Jacobo. Y por el otro lado del Rin estaba Saulo, Bernabé y algunos hermanos. En medio de la discusión, Pedro, que era de la iglesia de ¿dónde? Se levantó y dijo esto: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, los no judíos, cuando hablamos de gentiles, los no judíos, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Vea, está hablando de la conversión de Cornelio, de la que le nombré hace un ratico en los capítulos anteriores. Sigue diciendo Pedro, versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles ¿qué? El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvados, de igual modo que ellos. Pedro, que era uno de los buenos representantes de la iglesia de Jerusalén, cuando hubo este problema ellos decían, no toca circuncidarse, claro, de aquí, unos hermanos de aquí, toca circuncidarse, ¿cómo se le ocurre que toca circuncidarse? Entonces el problema, Pedro se levantó y dijo, mire hermanos, yo estuve en la casa de Cornelio predicando porque Dios me mandó a la casa de Cornelio. Cornelio no era judío y reunió a su familia y a su gente allí y no eran judíos, eran romanos. Y estando yo predicando en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre esa gente y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que tenemos un testimonio de parte de Dios. El Espíritu Santo los aceptó. Así que yo no pude hacer otra cosa que bautizarles. Si ya el Espíritu Santo cayó sobre ellos como cayó sobre nosotros, sin ningún otro requerimiento que la fe en Cristo Jesús, ¿quiénes somos nosotros? Para decirle a esa gente que tienen que cumplir ciertas determinadas reglas. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, los aceptó, ese es el testimonio. No les dijo que tocaba circuncidarse, no les dijo que tocaba cumplir la ley de no sé qué, la ley de no sé cuál. No, el Espíritu Santo los acepta, dijo Pedro. Hasta ahí ya vamos teniendo una luz bastante importante acerca de la ley o la gracia. Diga conmigo, la ley o la gracia. Pedro está diciendo oponerse a que la gente por fe en Cristo sea aceptada en la iglesia, imponiéndole leyes y normas, es estar en contra de Dios. ¿Por qué tentáis a Dios? Dijo Pedro. Si le ponen normas y leyes a la gente, más que la gracia por la fe en Cristo, están en contra de Dios entonces. Esa es una acusación tremenda. Se levantó otro representante de la iglesia, ¿de dónde? Jerusalén, Jacobo. Jacobo era uno de los duros en el asunto. Santiago, el hermano del Señor Jesús. Jacobo se levantó
y le aportó y dijo: ¿sabe qué? Pedro tiene razón, eso es verdad, y yo sé lo que pasó donde Cornelio, lo creo así. Además, los profetas ya habían dicho que eso iba a pasar. Y dio su discurso. Vamos a leerlo. Versículo 15. Jacobo dijo: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a quién. Y todos los que gentiles, los no judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre. Jacobo está diciendo: Pedro tiene razón, la salvación es por gracia y no hay que imponerle la ley de que circunciden, no hay que imponerles que cumplan la ley de Moisés, no hay que imponerle la ley de los judíos. El Espíritu Santo dio testimonio y los profetas hablaron de que el Señor dijo que los gentiles vendrían, buscarían su nombre y que su nombre sería invocado por ellos también. Santiago es el mismo Jacobo, este que está terminando de dar este discurso, agregó algo más a su discurso. Jacobo acaba de decir: salvación es por gracia. Ley no, porque el Espíritu Santo los aceptó así. Y si Dios los aceptó, ni modos. Nosotros no somos nadie para decirles que no. Pero propongo, dijo Jacobo, que le mandemos una carta a esos hermanos que no son judíos para que se abstengan de algunas cositas. Escribámosles para que por favor dejen eso. Acompáñeme, verso 20 por favor. Sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ¿qué? Ídolos. ¿De qué más? Fornicación, ahogado y ¿qué más? Sangre. Hay una discusión entre los hermanos. Unos quieren imponer leyes, los otros dicen que no. Pedro dice: yo voto porque no, porque el Espíritu Santo los aceptó así. ¿Quién soy yo para decir? Jacobo dijo: estoy de acuerdo con Pedro. Salvación es por gracia, nada de leyes, nada de circuncidarse. Pero luego Jacobo dice: lo que sí quisiera es que le mandemos una carta y les digamos que se abstengan de ídolos, que se abstengan de sangre, que se abstengan de todas estas cosas que le nombró allí. ¿Por qué Jacobo, que está diciendo que la salvación es por gracia y que no hay que imponerle la ley, ahora está pidiendo que se le mande a esa gente a decir que se abstengan de eso? ¿Por qué razón? ¿Será que Jacobo está confundido y está diciendo: no, que es por gracia, pero impongámosle la ley? De ninguna manera. La razón por la que Jacobo aconseja, recomienda, propone que se le escriba una carta a los hermanos de allá de Antioquía, que son de otras nacionalidades, con otras culturas, que se abstengan de esto, son razones de convivencia. Tenían problemas entre los no judíos y los judíos, por las costumbres que tenían, por los hábitos que tenían, por las creencias que tenían dificultades. Jacobo dijo: la salvación es por gracia, eso es claro, pero para que podamos convivir en paz, para que todo este problema se acabe entre las iglesias, entre los hermanos, por esas doctrinas que cada uno quiere manejar, propongo que los que no son judíos se acojan a algunas de estas reglas para que podamos vivir en paz, tranquilamente, para que por esa causa no se ofendan los que sí son judíos. Mis amados, la razón principal es esta: no es por ley. Diga conmigo: no es por ley. Jacobo, Santiago está haciendo un énfasis aquí. El Señor mismo mandó que los no judíos fueran evangelizados y los recibió. Pero por temas de convivencia pueden haber algunas restricciones de conducta en medio de los no judíos para que pueda haber armonía dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Jacobo propuso 4 cosas que quisiera desglosar rápidamente. La primera que Jacobo propuso fue: díganle a esa gente que se aparten de la contaminación de los ídolos. La idolatría era una costumbre de los pueblos paganos por esa época. Mucha gente en otras naciones tenía otros dioses, el dios no sé qué, la diosa no sé fulana, etcétera, etcétera. Muchas tenían, y tenían imágenes a las que adoraban, tenían otros dioses. Y Jacobo hace este pronunciamiento y dice:
propongámosles a ellos, exijámosles, pongámosles esta norma, como quiera llamarlo usted, no para salvación, pero propongámosles a ellos que dejen eso, que abandonen todas estas cosas. Ahora, este requisito es un requisito religioso. ¿Es un requisito qué? Religioso. Cuando en el Antiguo Testamento y aún ahora se nos manda no a la idolatría, es una ley religiosa. No es una ley política. No tiene nada que ver con política. No es una ley de salud. No tiene nada que ver con salud. No es una ley de higiene. No tiene nada que ver con higiene, etcétera. Es una ley religiosa. Veamos el segundo. ¿Qué otra cosa mandó Jacobo? Absténganse de fornicar. La fornicación es una ley moral. No es política. Es una ley moral que cuida la santidad de la familia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vea, mis amados, si usted lee el Antiguo Testamento y todas las leyes que están allí, debemos aprender que todas las leyes no son mandatos entregados allá a Moisés en la tabla, en los 10 mandamientos. No, hay leyes que fueron políticas, leyes que fueron por la salud, leyes que fueron por la convivencia, leyes que fueron por esto, por aquello, y era para los judíos. No quiere decir que todas las leyes que están allí son mandamientos divinos para toda la época, para todas las gentes, para todas las culturas. Muchas de estas eran cuestiones políticas de los judíos, higiene de los judíos, cómo Dios gobernaba a su pueblo. Por eso estoy desglosando un poquito esto, para que podamos entender que todo esto que Jacobo mandó no eran siempre mandamientos de ley para salvación. Los dos que siguen eran, los dos últimos que mandó Jacobo eran: no coman ahogado y no coman sangre. Esto tercero y cuarto se referían más bien a una creencia del pueblo judío, porque Dios se lo había mandado a ellos que no comieran sangre. Era una creencia que ellos tenían de que si comían sangre comían la vida, porque Dios se lo había dicho. Pero ¿este es un mandamiento político? No. ¿Es un mandamiento religioso? No. ¿Es un mandamiento para salvación? No. Hay que aprender a diferenciar un poquito lo que es esto. Vea, tenemos en la Biblia 2 testamentos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto quisiera que usted lo grabe, jamás nunca lo olvide, por favor. Esto es importantísimo. Teológicamente, para interpretación correcta de la Escritura, el Antiguo Testamento, todo lo que está en el Antiguo, debe estudiarse a la luz del Nuevo. Debe filtrarse a la luz del Nuevo y no al contrario. Cuando se hace al contrario, se cae en herejías, en falsas doctrinas, en falsas interpretaciones. Teológicamente, siempre el Antiguo se estudia a la luz de lo que dice el Nuevo. Había un antiguo pacto, hoy tenemos un nuevo pacto, sellado por la sangre de Cristo. El Señor Jesús mismo lo dijo: esta copa es el sello del nuevo pacto, y nosotros estamos en el nuevo pacto. Y hay cosas del antiguo que no pasaron al nuevo pacto, algunas sí, y los principios eternos están allí, y las enseñanzas sí, pero muchas de esas leyes no. Por eso el antiguo no puede aplicarse a nuestra vida sin antes pasarlo por la luz del Nuevo Testamento. Le quiero poner un ejemplo para tratar de darle una mayor comprensión, facilitarle la comprensión de esto. Hablemos de el día de reposo. Nosotros, ¿qué día hemos escogido para dedicar al Señor? El domingo. Pero los judíos, ¿cuál día dedicaban al Señor? El sábado. Y hoy todavía muchas personas no saben por qué tenemos el domingo y no el sábado. Y les preguntan y no saben qué decir.
Voy a darle este ejemplo para tratar de ayudarle con muchos otros que yo sé que el Espíritu Santo le va a ir dando iluminación. ¿Por qué era importante para los judíos el sábado? Porque el Señor había establecido el sábado, porque el día sábado celebraban tantas cosas que ellos tenían. Su creencia era así, su costumbre era así, su mandamiento era así. Y el sábado tenían una cantidad de reglas que para los que guardan el sábado todavía las tienen. Comenzaba creo que el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde, no podían caminar no sé cuántos pasos, sacar al burro, etcétera, etcétera. Tienen que vestirse de no sé qué manera, ponerse no sé qué pinta, preparar no sé qué comida para ese día, tomar no sé cuántas copas, etcétera, etcétera. Una serie de rituales, hermano. Cantaban unos himnos y cada una cosa significaba y recordaban el no sé qué y recordaban el no sé qué cuál. Para los judíos, el sábado, y para los que siguen siendo judíos de estos, es santo. Y para ellos era tan importante el sábado. Sin embargo, encontramos que la iglesia cristiana, desde la época del libro de los Hechos, porque para quienes no saben, los cristianos fuimos llamados cristianos en la iglesia de Antioquía de la que les estoy hablando. Por primera vez nos llamaron cristianos desde esa época. Esto no es nuevo, es de hace rato. ¿Por qué la iglesia cristiana no adoptó el sábado? Porque la iglesia cristiana estaba ahora más compuesta por gente de fuera que por judíos. Y para ellos el sábado pues no significaba casi nada. Para ellos no era tan importante el sábado, porque ellos, como no eran judíos, no celebraban el no sé qué de los judíos, no guardaban el no sé qué de la ley judía, no guardaban el no sé qué cuál de la ley judía, no se vestían como los judíos, etcétera. Así que para ellos el sábado no tenía tanta relevancia. ¿Por qué se reunían el domingo? Porque el domingo era importante para los judíos y para los no judíos. ¿Por qué? Porque el domingo fue que Cristo resucitó. El primer día de la semana el Señor resucitó. Y había algo que unificaba a la iglesia entre judíos y no: la resurrección de Cristo. Entonces se reunían en domingo. Y el primer día de la semana compartían el pan y oraban y se reunían y leían los escritos. La ley de los judíos no pasó para la iglesia cristiana. Y como muchos ejemplos más que tenemos hoy en día. No quisiera nombrarlos, no tengo el tiempo para explicarlos, pero yo espero que esto le ayude a aclarar muchas ideas. Concluyamos algunas cosas. Como dice la palabra en el verso 11, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Diga conmigo, por la gracia. Otra vez fuerte, por la gracia. Convénzase usted y convenza al del lado, diga, por la gracia. No por ley, no por mandamientos,